El Señor, después de su largo viaje desde Galilea, llega a Jerusalén. Y en Jerusalén contempla el templo, un templo magnífico, un templo que había sido reconstruido por el rey Herodes y que era de un esplendor especialísimo. Era un templo verdaderamente maravilloso. Y eso hace que los discípulos del Señor le pregunten un poco sobre el significado de ese templo maravilloso. Y la respuesta del Señor es una respuesta desconcertante. Este templo y cosas por el estilo, todos van a ser destruidos. Todo pasará. Y esto le da pie al Señor para que nos explique un poco lo que nosotros llamamos el fin del mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Encontrándose Jesús en Jerusalén, algunos le ponderaron lo hermosas que eran las piedras del templo y las ofrendas votivas que lo adornaban. Él entonces les dijo: llegará el día en que todo eso que ven será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Y cuál será la señal para saber que ya va a suceder? Y él dijo: cuidado con dejarse engañar, porque muchos se presentarán usurpando mi nombre y diciendo que son el Mesías y que el último plazo está cumplido. No se vayan detrás de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Esto tiene que suceder primero, pero el final no llegará inmediatamente. Y añadió: se alzarán naciones contra naciones, reinos contra reinos. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias en diversos lugares. Sucederán cosas terribles y el cielo hará ver grandes presagios. Pero antes de todo esto, los arrestarán y perseguirán, los entregarán a las sinagogas y los meterán en la cárcel, y por mi causa los llevarán a la fuerza ante reyes y gobernadores. Esto les servirá para dar testimonio. Hagan propósito de no preocuparse por saber cómo se van a defender, porque yo les daré palabras y sabiduría, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. Hasta sus padres, hermanos, parientes y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa mía, pero no perderán ni un pelo de la cabeza. Sufriendo con entereza, se salvarán. Palabra del Señor. ¿Qué es esto del fin del mundo? A veces lo consideramos como una especie de cuento un poquito extraño, ¿no? Porque indudablemente que parecería que el tiempo fuera pasando día tras día, año tras año, y por lo tanto llegáramos pues a este mundo así, con sus condiciones, con sus limitaciones, pero ahí está y ahí estará. Y como que la humanidad ahí está y ahí estará. No, la realidad es que el Señor nos dice que el mundo y la humanidad son transitorias, son pasajeras. Llegará un momento en el que así como se empezó a existir, así dejará de existir. Y el Señor nos hace tomar conciencia de cómo precisamente esa precariedad, esa transitoriedad del mundo y de todo lo que existe en este mundo, como que se ve reflejada, como en signos claros, en todas las tragedias que pasan en el mundo. Hambres, terremotos, guerras, la muerte, la presencia misma de la muerte, la presencia de tantos desastres naturales, la presencia de tantos desastres causados por la maldad humana, por el ser humano. Todo eso nos hace tomar conciencia de que este mundo no puede ser definitivo, de que este mundo no es algo que tenga un valor eterno y que por lo tanto pueda durar para siempre. Todo esto nos tiene que invitar a nosotros, una vez más, así como lo considerábamos hace 8 días hablando de la vida eterna, nos tiene que llevar a considerar que no podemos apegarnos a las realidades del mundo, sino que por el contrario tenemos que permanentemente vivir las dificultades, los problemas,
las enfermedades, las angustias, las tragedias, todo esto que constituye la historia humana, vivirlas en una actitud de fe. Es decir, vivir sabiendo que Dios está presente, que Dios es el dueño de la historia, que Dios camina con nosotros y que este mundo pasa, que este mundo es perfectamente transitorio. Esto sí que lo comprendemos nosotros en Colombia, donde vivimos situaciones tan duras, tan difíciles, de hambre, donde vivimos situaciones de injusticia, donde vivimos situaciones de maldad. Bueno, todo esto que permanentemente está al orden del día en nuestra patria, en nuestra historia, todo eso nos hace tomar conciencia de que este mundo es pasajero, pero de que tenemos que luchar para que este mundo sea mejor. Es decir, tenemos que luchar para que nosotros, los cristianos, los discípulos misioneros del Señor Jesucristo, seamos capaces de descubrir la presencia salvadora de Dios en medio de esa realidad y de ponernos a su servicio, llevando misericordia, ayuda, comprensión, consuelo, acompañando a los demás con nuestro amor. De esa manera, como nos dice el Señor al final del trozo que leíamos, salvaremos nuestras almas, salvaremos nuestras vidas con la constancia, con la perseverancia, con la capacidad de estar todos los días cumpliendo con nuestro deber, todos los días haciendo posible que Dios se haga más claramente visible en medio de toda esta situación de dificultad y de angustia que se vive permanentemente en el mundo. Pidamos al Señor que podamos ser siempre signos e instrumentos de misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.